Les recuerdo que un problema de programación lineal, lo primero que debe entrar a conocerse son las variables de decisión. Entonces, nosotros lo primero que vamos a definir son las variables de decisión del problema. El segundo va a ser la función objetivo. En la función objetivo vamos a plantearlo ya sea maximizar o minimizar. El tercero. Profe, disculpe, ya no veo su pantalla. Creo que se apagó. Eso mismo le iba a decir yo, profe, no veo nada, solo... Ok. Ahora sí. Tercero, entraría lo que son las restricciones. Las restricciones, que pueden ser de cualquier naturaleza, ¿verdad? De cualquier naturaleza. Y hay una restricción de no negatividad. O sea que no puede haber negativos en la resolución del problema, ¿verdad? Entonces, siempre en un problema de programación lineal, siempre vamos a tener esa estructura, ¿verdad? Entonces, vámonos con el primer ejercicio de la práctica. ¿Quién la tiene por ahí? Los que tenían que hacer, que eran 13 ejercicios. Profe, aquí la tengo. El de ricas ensaladas. Ajá. Sí, ese. Ok. Entonces, para que vayamos viendo cada una de las cosas, ¿no? Voy a hacer varios ejercicios de esos. Vamos a ver a alguien que la lea. Yo le ayudo, profe. Dice que la compañía Ricas Ensaladas fabrica 2 tipos de ensaladas de frutas enlatadas. La ensalada tipo A contiene 200 gramos de papaya, 100 gramos de piña y 700 de banano. La utilidad por la venta de cada lata de ensalada tipo A es de 2,8 colones. Luego está la ensalada tipo B, que contiene 400 gramos de piña, 300 de papaya y 300 de banano. La utilidad por venta de cada lata de esta ensalada es de 3,10 colones. Ambos tipos de ensaladas llevan 250 gramos de azúcar. Si se dispone de 200 kilogramos de papaya, 240 de piña, 200 de banano y 500 de azúcar, ¿cuánto se debe de fabricar de cada tipo de ensalada para maximizar la utilidad? Entonces, lo primero que tenemos que definir son las variables. En este caso, nosotros tenemos 2 variables. Le vamos a llamar a X1 a la ensalada tipo A. Ensalada tipo A. Y X2 le vamos a llamar a la ensalada tipo B. Entonces, esas son las variables. Ahora bien, nosotros tenemos que sacar la función objetivo. Entonces, la función objetivo, ¿qué va a hacer? ¿Minimizar o maximizar en este caso? Maximizar, profe, la utilidad. Que vamos a maximizar la utilidad. X sub 0. ¿Okay? Entonces decimos, ¿cuánto me genera una ensalada tipo A? ¿Cuánto me genera? 2,8, profe, era. Sí. Que si yo vendo una ensalada tipo A, yo me voy a ganar 2,8. Y si vendo una ensalada tipo B, ¿cuánto? 3.10. Entonces, ahí lo que hacemos es componer. Cada vez que X1 aumente o cada vez que X2 aumente, así va a aumentar mi utilidad. Pero yo tengo restricciones. Ve que yo tengo, por ejemplo, una restricción que es de papaya. Yo tengo una restricción que era de piña, una restricción que era de banano y una restricción que era de azúcar.
de azúcar. ¿Qué es lo que decía? Que nosotros decía que la ensalada tipo A contiene 200 gramos de papaya. Ok, la ensalada tipo A. Entonces, 200 gramos, yo puedo representarlo en 0,2x1. O puedo poner 200, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo que pasa es que si lo uso en gramos o lo uso en kilogramos, ¿verdad? Aquí 0,2 significa kilogramos, ¿verdad? Dice que de papaya 0,2, 100 de piña, entonces digamos que tenemos 100 de piña, 0,1 de piña, teníamos 700 de banano y azúcar llevan 250, ambos tipos llevan 250. La ensalada tipo 2 ve que dice que necesitaba 400 gramos de piña. La ensalada tipo B contiene 400 gramos de piña. Entonces teníamos de piña, 400 gramos de piña, 300 de papaya, 300 de banano y 250 de azúcar. Y dice que nosotros teníamos disponible 200 kilogramos de papaya. Entonces, disponible menor o igual a 200 kilogramos. Teníamos 240 de piña, menor o igual a 240 de piña. Teníamos disponible 200 de banano y teníamos disponible 500 de azúcar. Y tenemos las de no negatividad, que dice que X1 y X2 deben ser mayor o igual a 0. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo no puedo decir que estoy produciendo menos 2, digamos, ensaladas de algún tipo, ¿verdad? Ahora, lo importante de esto es que ustedes puedan resolverlo en el BM, ¿verdad? Vamos a resolverlo. Vean, no se compliquen con Excel. No se compliquen con Excel, porque Excel tiene que plantearlo y le va a dar el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, mejor nos vamos de una vez al QM. Entonces, ¿para qué? Voy a quitarlo para poderlo manejar. Nos vamos al QM, no sé si lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces, recuérdense que nos vamos donde dice programación lineal, ¿verdad? Y aquí nos dice el número de restricciones y número de variables. Ve que en este caso eran 2 variables y eran 4 restricciones. Y lo que nos dicen que era maximizar o minimizar. En este caso era maximizar, ¿verdad? Entonces, un minutito. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, profe. Es que se me salió. Bueno, y entonces lo que hacemos es, cuando ustedes lo primero que van a hacer es, en papel, van a plantearlo y después lo pasan al QM. Entonces lo que dice, que vamos a maximizar 2.8 y 3.1. Y las restricciones son punto 2, punto 3 va a ser menor o igual a 200, punto 1, punto 4, punto 4 menor o igual a 240, punto 7, punto 3 menor o igual a 200 y punto 250 menor a 500. ¿Ok? Y ahí está la solución. ¿Ve qué me dice? Que tengo que producir 32 ensaladas tipo 1
y 592 ensaladas tipo 2 para obtener una utilidad máxima de 1924.8. Entonces, ¿qué les pueden preguntar en el examen? ¿Cuál es la función objetivo? Pues aquí la tienen 2.8 de x1 y 3.1 de x2. Le pueden preguntar por las restricciones, le pueden preguntar una específica, podría ser por papaya, por banano, por piña, o cuál es la solución. Entonces le pueden preguntar cuál es la solución. Entonces ustedes tienen que poner la x1 tanto, x2 tanto, y cuánto es el valor de la maximización o la minimización. Profe, ¿Sí? una consulta. En caso de que nos preguntaran con respecto a la ecuación, ¿será que las ponen de forma desplegable? Por eso de los mayores y menores iguales. Bueno, podría ser que le pongan, digamos, rellenarlas. Pues le dejen la variable y le pongan eso también. Menor igual o mayor igual, ustedes tienen que ponerlo. Ustedes también tengan que ponerla. De lo que me acuerdo, perdón, sí me acuerdo que ponían la restricción, pero no me acuerdo si uno cambiaba la variable, el sentido. Pero muy probable que sí, que pueda ser que le pongan para que ustedes pongan menor igual o mayor igual, o igual, dependiendo del caso. ¿Alguna pregunta sobre la resolución de esto? Profe, yo tengo una pregunta del examen. Sí. No sabe cuántas preguntas van a hacer todavía. Fondos para realizar la llamada. No sabemos. Pero ya no sabemos, no sabemos cómo piensan hacer el examen. No han dicho todavía. Profe, Bueno, está bien, profe. ¿Sí? profe, ¿podría explicar la solución de nuevo? La respuesta final. La respuesta, 32 de x1, 592 de x2, y el valor máximo va a ser de la utilidad 1924.8. Ok, profe, y si entonces, en este caso, si nos preguntaran cuál es más útil, sería la X1, producir o vender. No, porque es una combinación. Es una combinación de x1 tanto y de x2 tanto, para usted obtener esa máxima utilidad. ¿Sí? Entonces no es que debería una, sino que la combinación de x1 y de x2 que maximiza Profe, eso sería ya esto. serían gramos, o sea, 32 gramos, 592, Aquí no, serían 32 unidades de 502 de papaya, no, digamos, de la ensalada, ensaladas. pues sí, De la ensalada. ensalada, sí, ensalada tipo así, es que me confundí, de 32 tipo A, ensaladas de tipo tipo A A, y ajá, 592 del tipo B. ahora sí, es, Y, profe, ¿y los números que están a la derecha de la... Esos son holguras. los duales, ajá. Son holguras. Eso es como para regular el sistema. O sea, me sobran. Entonces, lo que hace es como tomarlos para que me iguale el sistema. Ah, ok. Pero eso no se pregunta. No me pregunta. Ok. Vamos a ver otro más. Okay. Veamos el segundo. ¿Qué dice el Se segundo? lo leo, profe. Sí, porfa. La granja del Pizar S.A. tiene gallinas ponedoras, las cuales requieren en su dieta de 4 componentes básicos: A, B, C y D. Una fábrica de alimentos en Cartago vende 2 concentrados para aves, M y N, que tienen los siguientes contenidos de A, B, C y D. 1 kilo de alimento M contiene 100 gramos de A, 0 gramos de B, 200 de C, 200 de D y 500 de otros componentes. 1 kilo de alimento N contiene 0 gramos de A, 100 de B, 200 de C, 100 de D y 600 de otros componentes. Para obtener el mayor rendimiento de las gallinas ponedoras, los nutricionistas exigen los siguientes requerimientos mínimos: 400 gramos de componente A, 600
de componente B, 2000 de componente C y 1700 de componente D. Estos requerimientos de componentes básicos son para una gallina durante un mes. ¿Qué cantidad de alimento M y N se le debe de suministrar a cada gallina si 1 kilogramo de alimento M cuesta 10 colones y 1 kilogramo de alimento N cuesta 4 colones? Ok, entonces, vamos a ver las variables. ¿Cuáles serían las variables? Tengo, decía que... Alimento M y N. ok, entonces tengo 1 kilo de alimento de alimento M y X2, 1 kilo de alimento N. ¿Ok? Y entonces, esas serían las variables. Tenemos ahora la función objetivo. Parece que la función objetivo va a maximizar o minimizar. En este caso es Maximizar. maximizar porque dice que 1 kilogramo de alimento M cuesta 10 y 1 kilogramo de alimento N cuesta 4. Entonces lo que necesito es minimizarlo. Minimizar los costos. Minimizar los costos, ¿verdad? Entonces tendría 10x1 más 4x2. ¿Ve? Entonces ahí es donde tenemos que buscar. Recuerde que lo que son utilidades se maximiza. En este caso, como son costos, entonces lo minimizamos. Y tenemos ciertas restricciones. Decía que 1 kilo de alimento M contiene 100 gramos de A. Entonces, 100 gramos de A. Recuerden que componente tenemos entonces 4 componentes. Componente A, componente B, componente C y componente D, ¿verdad? Esto no es importante, es únicamente para que ustedes se ubiquen. Les decía, 1 kilo de alimento M tiene 100 gramos de A, 0 de B, 0 de B. Dice que tiene 200 de C y tiene 200 de D. Profe, y lo que decía otros componentes, eso no va. No va porque no tenemos con qué compararlo. No tenemos con qué compararlo, entonces nos va a dar 0. Entonces ahorita lo vemos para que vean. Dice, 1 kilo de alimento N contiene 0 gramos de A, 0 gramos de A. Dice 100 gramos de B, 200 gramos de C y 100 gramos de D. Aquí es donde viene, ¿ve? Para obtener el mayor rendimiento de las gallinas ponedoras, los nutricionistas exigen los siguientes requerimientos. Mínimos, ¿ve? Los mínimos, 400 gramos de A, mínimo, entonces debe ser mayor o igual a 400. Profe, se cerró la cámara. Debe ser mayor o igual a 400. De mayor, dice 600 del componente B, debe ser mayor o igual a 600. Dice 2000 del componente C. Y 1700 del componente D. Del componente D. ¿Por qué los otros componentes no lo puse? Dice que aquí tenían 500 de X1 más 600 de X2. Pero como no tengo con qué compararlos, esto va a ser 0. Entonces, para que esto debe ser 0, esto se va a 0 y esto se va a hacer 0. Entonces, ¿para qué voy a ponerlo? No tengo por qué ponerlo, ¿verdad? Solamente cuando tenga con qué compararlo, entonces ahí sí puedo eventualmente ponerlo. Si no, no tiene lógica ponerlo, porque al ponerlo 0, ella le va a decir que el valor de X1 y el valor de X2 va a ser 0. Profe, digamos, si piden así solo plantearlo, sí lo pondríamos en casos del examen. ¿No? No, tampoco, no, bueno. Profe, vieras que yo tengo una consulta, no sé, me queda una duda con respecto a lo que es la función objetivo. Es que el ejercicio nos dice que para obtener mayor rendimiento de las gallinas ponedoras,
Sí, una cosa es No la es máximo al pedirnos el mayor rendimiento. Sí, el mayor rendimiento va a ser con los componentes de la nutrición, pero el costo dice qué cantidad de alimento M y N se le debe de suministrar a cada gallina si 1 kilogramo de alimento M cuesta 10 y 1 kilogramo de alimento N cuesta 4. Recuérdense que usted va a jugar con esto. Si usted juega con eso, con esos costos, parece que la función objetivo no va a ser con lo que ustedes tienen acá, sino con esto. Y estos costos ustedes los van a hacer menores. Entonces van a ser mínima la función. Van a ser mínima. Ok, profe, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces vamos a resolverla. A ver si cuando pida eficiencia, o sea, cuando es minimizar, o sea, el menor costo. No, Cuando no. pida calcular en caso ganancias o así, utilidad, en ese caso sí sería lo máximo que pueda obtener Sí. en la situación. Ajá. Digamos, ahí yo lo veo como que pide, yo siempre voy a querer mayor rendimiento en todo, pero a un menor costo. Así es. Sí, Así es que la trampa es mayor, entonces no dice mayor que es más, pero es mayor rendimiento sería eficiencia, o sea, lo menos que pueda gastar. Sí, Así sería, ¿verdad? así es como se debe interpretar. Vea, básicamente es, ¿qué te queda del problema? El problema de lo que te quedaron fueron costos. Entonces, cuando eran los costos, entonces, en la función objetivo, lo que quiere decir que usted tiene que minimizarla, porque usted no quiere maximizar costos. ¿Para qué quiere maximizar costos? Sería irracional, digámoslo, para eso. Entonces, lo que se mide es la eficiencia de eso. Yo quiero que sea muy eficiente, digamos, la combinación para las gallinas ponedoras, pero que sea el menor costo para mí. Entonces, vamos a no sé si están viendo el BM, el QM. ¿Están viendo el QM? Sí, profe. Ok, entonces, aquí teníamos dos variables y de igual forma teníamos 4 restricciones, pero era mínimo. Ok. Entonces, nada más ahí pasan los datos. 10, 4. Ahí teníamos 100 gramos y estaban dando en gramos también, ¿verdad? Entonces no había ningún problema. Entonces ponen 100 gramos, 0 gramos. Ahí tenía que ser mayor o igual a 400. Teníamos 100 gramos, mayor o igual a 600. 200. 200. Mayor o igual a 2000. 200 y 100. Mayor o igual a 1700. Entonces teníamos 10 y 4, 100 y 0, mayor a 400, 0 y 100, mayor a igual a 600, 200 y 200, mayor o igual a 2000, y 200 y 100, mayor o igual a 1700. Entonces lo que me está diciendo ahí es que yo tendría que hacer una combinación de 4 kilos de X1 y 9 kilos de X2. Y con eso lo que nosotros estaríamos era minimizando el costo en 76. Acá nosotros tenemos también gráficas y todo lo demás, porque antes uno lo resolvía manualmente, pero eventualmente no se lo están pidiendo, más que en algunas prácticas que habían mandado, porque eran ejercicios muy viejos que decía que lo hiciera por el método simplex o lo hiciera por el método gráfico.
Entonces, ustedes tienen, no se compliquen la vida, para eso tienen el QM para que ustedes lo puedan, si ustedes lo plantean bien, la resolución se lo va a dar automáticamente el sistema, ¿verdad? ¿Alguna duda sobre ese segundo ejercicio? Yo tenía una consulta, pero más que de esto es como de planteamiento para, orientado a lo que es la herramienta. Ahí vimos que, bueno, en lo de las variables, se usan dos variables para las, obviamente, para las variables, para las incógnitas, por así decirlo. Pero no sé si, digamos, el RHS, que es el resultado que arroja, ¿verdad? Ya el resultado de cada problema, se guarda en una variable. Bueno, a la hora de programarlo, hay que asignarle un espacio en programación, estamos hablando. En Entonces, programación, no sé si, digamos, de X1 es la variable, X2 la vamos a usar en este, por ejemplo, en esa segunda, para almacenar el número 76 o el resultado que va a arrojar del rendimiento. Ese 76 se tiene que guardar en otra variable, ¿no? Porque no habría que agregar un X3, qué sé yo, el costo total obtenido de la mezcla, en este caso. no, recuérdese que la tabla, recuérdese que cuando tenemos aquí la tabla, cuando nosotros lo resolvemos, el S de recursos es cuando ya tengo la respuesta, ¿verdad? Lo que está diciendo es que yo 4 lo multiplico por 10 es 40 y 9 lo multiplico por 4 y me da 36. 40 más 36 me da el menor costo, 76. Ajá. Sí, yo lo que digo es eso, o sea, ya no es aquí en la parte de ejecutarlo, sino ese valor 76 en la parte de programación ya de la herramienta como tal, en BVA, se tiene que guardar en algún espacio, o sea, hay que asignarle una variable para que guarde ese valor. O sea, puede haber sido 20, 30, cualquier número, pero no hay que asignar. O sea, Recuerden, no es, ahorita no se ocupa, pero de tener la costumbre de asignar una variable porque el resultado tiene que ir almacenado en sí, algún lugar. por supuesto, recuérdense cuando nosotros lo hacíamos en Excel, recuerden que cuando lo hacíamos en Excel, nosotros teníamos un espacio, Aquí sí, una celda, pero digamos, ya una celda, ¿verdad? en los macros, digamos, cuando está programándolo, hay que asignarle una casilla o un espacio Sí, virtual, ¿verdad? Que va a almacenar esa variable, ese resultado. sí, el resultado. Sí, El resultado, pero acá digamos que el sistema ya te lo da. Entonces, sí, ¿verdad? usted no tiene, Solo era una duda, no tiene nada que ver con la materia así, sino más bien en una forma a la hora que sí, se va a programar. sí, así es. Así es. Ve, por ejemplo, Hay que, acá yo lo puedo ver gráficamente. ¿Qué es lo que dice? De pasar las gráficas y como es uno de minimización, voy a buscar cuál es el punto mínimo. Y esta gráficamente me dice que cuando la X1 vale 4 y la X2 vale 9. Entonces, bueno, como ahí a la par en el cuadrito, aquí está. en las celdas ahí, la matriz que está ahí, X1 y X2 tienen varios valores, pero Z Sí, sería la variable, o sea, el sí, resultado. Eso el tiene que ir resultado. guardado en algún lugar, Así es. en algún lugar virtual. O sea, Sí. si hay que ponerle la variable Z, qué sé yo, que va a almacenar los resultados de lo que sea el problema. Claro, porque eso es muy probable que le vayan a preguntar. ¿Qué le van a preguntar? ¿Cuál es el valor máximo o el valor mínimo? En este caso, Sí. el valor mínimo va a ser 76. Entonces, Ajá. en una de las preguntas le pueden preguntar eso. ¿Cuánto es el valor máximo o el valor mínimo? O cuánto es la variable X1, cuánto es la variable X2 y cuánto es el valor de mínimo o máximo. Sí, mi pregunta es más orientada a la parte de lo de informática, o sea, en la parte de desarrollo, no en el resolución de este problema. Sí, así Que si es. a la hora de hacer la herramienta tiene que ir una variable que almacene ese Sí, resultado. lo lógico tiene que ser uno de esos, ¿verdad? Ok, listo, gracias. Vamos a hacer otro ejercicio. Digamos el tercero. ¿Qué dice el tercero? ¿Qué decía el tercero?
Dice, en la finca La Trinidad se están realizando ensayos para determinar la mezcla correcta de dos clases de alimentos. Ambos alimentos contienen diversos porcentajes de 4 ingredientes especiales que deben mezclarse, como se muestra en la siguiente tabla. Ingrediente 1, porcentaje por kilogramo de alimento. Ingrediente 1 y alimento. A ver, sí, alimento 1 sería, ¿verdad? Sí, alimento 1, Bueno. alimento 2. Ingrediente 1, alimento 1, 40. Ingrediente 1, alimento 2, 20. Ingrediente 2, alimento 1, 10. Ingrediente 2, alimento 2, 30. Ingrediente 3, alimento 1, 20. Ingrediente 3, alimento 2, 40. Ingrediente 4, alimento 1, 30. Ingrediente 4, alimento 2, 10. Y el mínimo requerido para... ¿Qué iba a decir, profe? No, que tenemos mínimos y máximos, ahorita lo vemos. Okay. ¿Lo leo o no? No, sigamos. Okay. Costo en colones, alimento 1, 50, alimento 2, 30. Okay. Para estos datos se pide determinar la mezcla de ingredientes que produce el menor costo total. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos dos variables, ¿verdad? La X1 y X2, que sería kilogramos de producir del alimento tipo 1, alimento tipo 1, y alimento tipo 2. Tenemos la función objetivo, que es minimizar o maximizar. ¿Maximizamos o minimizamos? Minimizar. ¿Qué minimizamos? ¿Cuál era el costo de X1? Costo total. 50 y 30. 50 X1 y 30 X2. Y teníamos una serie de cuatro ingredientes. Acá entonces teníamos las restricciones. Decía que el ingrediente 1 tenía un porcentaje de kilogramo. Entonces teníamos 0,40 de X1 más 0,20 de X2. Y dice que tenía como mínimo 2.4. Como mínimo, entonces sería mayor o igual a 2.4. Pero también tenía un máximo. Entonces ustedes ponen la misma como máximo. Entonces menor o igual a 4. La otra era 0.1 X1 más 0.3 X2. Teníamos como mínimo, sea mayor o igual a 0.8. Y teníamos menor o igual a 2. 2,0. El otro era 0.20 X1 más 0.4 X2 mayor o igual a 1.8. Pero también lo teníamos menor o igual a 3. Y el último era 0,3 de X1 más 0.1 de X2 mayor o igual a 2.4. Y lo mismo menor o igual a 6. ¿Okay? Y las de no negatividad, X1 y X2 mayor o igual a 0. Entonces, aquí salían, como yo tengo un mínimo y un máximo, entonces lo que hice fue partirlo en dos, ¿cómo se llama? En dos ecuaciones. Una del tipo mayor o igual y otra del tipo menor o igual. Bueno, entonces hacemos lo mismo. Lo vamos a... Tenemos dos variables y tenemos 8 restricciones.
es minimizar. Vamos igual. Aquí cambian la restricción. Y ahí está resuelto. Lo que me dice es que necesito 7.8 kilos de X1 y 0.6 de X2. Y con eso minimizaría los costos en 408. Que lo mismo pasaría aquí cuando lo veo desde el gráfico, ¿verdad? Busco los valores que son mínimos, ¿verdad? Ella me va a buscar cuál es el menor valor. Bueno, antes de eso tenían que hacerlo todo a pie, ¿verdad? Ahora es que se está dando la oportunidad de que utilicen los sistemas, ¿verdad? Antes este curso era fatal porque había que hacerlo todo a pie. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Profe, Sí. yo tengo una es con esto de la no negatividad. No entiendo en qué momento es que uno debe poner esa restricción. Siempre. Todos los problemas tienen no negatividad. En todos hay que ponerlo. Entonces. Todos hay que poner. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que usted no puede conseguir valores negativos. Pues siempre hay que ponerlo. Si, por ejemplo, en el caso del ejercicio de plantearlo, entonces sí tiene que ponerlo. Pero si ya lo va a resolver a través de algo que ya está, ella implícitamente ya lo tiene. Por ejemplo, aquí ella ya lo tiene implícitamente. Ve que no lo pone uno de no negatividad, porque ella ya implícitamente lo tiene. Ajá. Y siempre va a ser mayor o igual que 0. Sí, porque lo que está diciendo es que esos valores, los que usted va a encontrar, siempre van a ser positivos. Gracias. Okay. Vamos a ver de otro tipo. Vamos a ver el 4. Vamos a ver qué dice el 4. Te lo leo, profe. Porfa. El almacén La Bola Blanca y el almacén Mena S.A. distribuyen al por mayor latas de atún a 3 mercados que requieren de este tipo de producto de acuerdo con los siguientes datos. El almacén 1 necesita 50 cajas, el almacén 2 necesita 75 cajas. En el mercado 1, cajas requeridas 20, mercado 2, cajas requeridas 65, mercado 3, cajas requeridas 30. El costo en colones de mandar una caja entre los almacenes y los mercados es como sigue. En el almacén 1, en el mercado 1, 9, en el mercado 2, 5, en el mercado 3, 11. En el almacén 2, en el mercado 1, 12, en el mercado 2, 10 y en el mercado 3, 13. Formular este problema para ser resuelto por programación lineal sabiendo que el objetivo es minimizar los costos de envío de las cajas. ¿De qué lo que me están diciendo ahí es que yo tengo 2 almacenes y 3 mercados? Yo tengo 2 almacenes, el 1 y el 2, y tengo 3 mercados. Yo puedo mandar del mercado 1, del almacén 1 al mercado 1, al mercado 2, al mercado 3, o del mercado 2, puedo mandarlo a cada uno de ellos. Es una combinación que puedo hacer. Entonces,
Cuando estos ya son, son problemas de transporte. Entonces, básicamente, todas las variables son varias variables, ¿verdad? En este caso, ve que nosotros tenemos 6 variables, porque sería del almacén 1 al mercado 1, almacén 1 al mercado 2 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes quieren, lo pueden nombrar, ¿verdad? X1. Ustedes pueden nombrar, ustedes pueden nombrar, digamos, las variables, ¿verdad? Las variables que ustedes tienen. Por ejemplo, podría mandar del almacén 1 al mercado 1, del almacén 1 al mercado 2, del almacén 1 al mercado 3. Lo pueden mandar del almacén 2 al mercado 1, del almacén 2 al mercado 2 o del almacén 2 al mercado 3, ¿verdad? Entonces tienen 6 variables ahí. ¿Okay? La función objetivo, ¿qué es? ¿Maximizar o minimizar? Minimizar Ok. ¿Qué vamos a minimizar? ¿Qué los tenía? costos de envío. Los costos de envío. Y lo que nos decían que era que nosotros teníamos 9 de X11, tenemos 5 de X12, 11 de X13, teníamos 12 de X21, más 10 de X22, más 13 de X23. ¿Okay? ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, ese 2,2 significa que del almacén 2 al mercado 2 o del almacén 2 al almacén, del almacén 2 al mercado 3, ¿verdad? Y teníamos una serie de restricciones, ¿verdad? ¿Qué restricciones teníamos nosotros? Decía que yo solamente tengo 50 cajas en el almacén A. Entonces, yo tengo que distribuir entre X11, X12 y X13, que esto sea igual a 50. También tengo que el almacén 2 a cada uno de los mercados tengo 75. Pero que las cajas requeridas en el mercado 1 es de 20. Entonces, en el mercado 1, que puede ser de X1, de X11 y X21, deben ser 20. Del X12 a X22 debe ser igual a 65. Y de X3 más X23 debe ser igual a 30. Y los de no negatividad, como son tantos, entonces le pongo de X y J debe ser mayor o igual a 0. ¿Ok? Y ahí tengo cómo se llama el planteamiento del problema. Ahora lo pueden resolver en el BM normal, no, normal, ¿verdad? Ahí se tienen las variables, 6 variables. Únicamente hay que cambiar las restricciones, ¿verdad? Cambian las restricciones. Ve, por ejemplo, ¿qué significa, por ejemplo, 20? 20 significa que nosotros necesitamos llenar 20 cajas digamos, al mercado 1 y esas 20 cajas las puedo tomar del almacén 1 o del almacén 2. ¿Qué significa 65? Que yo puedo componerlo del almacén 1 o al almacén 2. Y esos 30, que serían las cajas máximas que yo tendría, que la podría traer del almacén 1 o el almacén 2. Ahora bien, podemos resolverlo. Tenemos 6 variables.
5 restricciones. Teníamos una minimización. Teníamos 9, 5, 11, 12, 10, 13. Le ponemos 1, 1, 1. Será igual a 50. Va a tener que hacerlo por el método de transporte. No lo está dando por resolviéndolo por ese. Tenemos el destino. No. No tiene que hacerlo por Excel. Tenemos que hacerlo por Excel porque esto no está en diseño. Este es un problema de transporte. Es un problema de transporte. Pero cuando es de transporte es cuando tiene matrices que son iguales y que tiene variables solamente de eso. Acá tiene una combinación y no lo está aceptando el BM para poderlo resolver. No sé por qué. Voy a ver si lo puedo plantearlo poniéndole más las variables. A ver. Sí, variable. A ver por qué no lo está dando. A ver. Porque debería. 3. Sería la solución. Uno. 23.
Me dice que no hay una solución factible. Me extraña mucho porque sí está bien planteado. No sé si tiene una solución múltiple, no lo he resuelto. Pero según el sistema, lo que dice que no hay una solución factible para el problema. Tendría que verlo porque no sale. Tal vez que está bien planteado, pero puede estar mal diseñado. El sistema le dice a uno, cuando hay, digamos, soluciones que son infactibles, pero no todos los problemas tienen solución en esto, ¿verdad? Hay algunos que salen en una zona que no le da la solución y ella te lo muestra, le dice a dónde es que están los errores y todo lo demás. Pero digamos que estos son problemas que no están diseñados para resolver como lo plantea tal vez la cátedra, ¿verdad? Porque ellos siempre van a buscarle alguna solución al problema, ¿verdad? Hay problemas que tienen solución, lo que se llama indeterminadas soluciones, porque está bien planteado. Pensé que estaba mal planteado, pero lo volví a plantear y sí está bien. Pues puede darse el caso en este, ¿verdad? De que no tiene una solución factible, ¿verdad? Tiene una solución factible. Veamos otro, a ver, otro ejercicio. Tal vez ahí lo que podrían darle es encuentre el problema y no la solución. Hay muchos problemas que no tienen solución. Pensé que era algún problemita que había, pero no. La solución no es factible. Veamos el quinto ejercicio. El quinto ejercicio de ahí. Este es un ejercicio para planteamiento, básicamente. ¿Alguien que lo lea? Un investigador ha determinado los requerimientos nutricionales para una nueva especie animal y desea crear el alimento que pueda satisfacer al más bajo costo. El alimento sería producido a partir de la mezcla de maíz, frijoles y vegetales. Los requerimientos establecen que la mezcla debe de contener al menos un 17% de proteína, un 44% de carbohidratos y entre un 12 y un 15% de grasa. Se tienen los siguientes datos para cada uno de los ingredientes a mezclar. En porcentajes: ingrediente maíz, 14% de proteína, 70% carbohidratos, 5% grasa, otros porcentaje de 11 y el costo por kilogramo 50. Los frijoles tienen 25% de proteína, 60 de carbohidratos, 10 de grasa, 5 de otros y su costo es de 58 por kilo. Vegetales, 2% de proteína, 0 de carbohidratos, 93 de grasa, 5 de otras y su costo por kilogramo 72. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De que tenemos tres variables, ¿verdad? X1, X2 y X3, que sería el kilogramo de maíz. Tenemos el de frijoles y tenemos el de vegetales, ¿verdad? Y estamos hablando de costos, entonces vamos a minimizar. ¿Qué vamos a minimizar? 50 del maíz, 58 de los frijoles, más 72 de los vegetales. Okay, pero está sujeto, hay unas restricciones de cantidades de carbohidratos, ¿verdad? Entonces, decía que teníamos el 14% de proteínas en el maíz. En el maíz, ¿verdad? De X1. Teníamos 70% del maíz, el 5%, y teníamos
el 25% en frijoles, el 60% y el 10%. Ujú. Ok, teníamos también de grasa. Ujú. Teníamos un 2%, ujú, un 0%, ujú. Teníamos vamos a ver, 14.70, 0,05. Ujú. 25, 60. Profe, ese ejercicio no sería como el número 3, ¿En qué sentido? porque el de la grasa tiene un mínimo y un máximo. Sí, vamos a hacerlo. Ujú. Sí, tenemos que plantearlo, ¿verdad? Igual teníamos para la primera versión, teníamos para el maíz, teníamos punto 14 X1, ¿ok? Recuerden que teníamos carbohidratos, teníamos, ¿verdad? Que una cosa era el maíz, frijoles y el otro era vegetales. Y lo que decía era que nosotros teníamos requerimientos mínimos, debe de contener al menos 17% de proteínas, un 44% de carbohidratos y entre un 12 y 15% de grasa, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer uno de mayor que y el otro menor que, ¿verdad? Entonces teníamos la primera, 0,14 X1 más 0,25 X2 más 0,2 de X3, ¿verdad? Y esto debería ser como mínimo el 17%, ¿verdad? Decía que de carbohidratos, decía un 44% de carbohidratos. Entonces, un 47% de carbohidratos. Aquí no teníamos X0, ¿verdad? Mayor o igual a un 44%. Teníamos 0,5 más punto 10 más 0,93 de grasa de X3 y dice que tenía que estar entre un 12 y un 15%. Entonces sería mayor a un 12%, pero también tenemos que esto debe ser menor o igual a un 15%. Profe, ¿Sí? ¿y ese otros no entraría como una variable? ¿O qué, ese otro nada más Es es que no, información ahí? sí, no tiene con qué compararlo. O sea, lo mismo, si usted lo pone, por ejemplo, si usted lo pondría, lo igualaría, digamos, debería ser menor o igual que cero. Y al ponerlo igual que cero, todas esas variables se van a hacer cero. Entonces, por eso usted, si no tiene con quién compararlo, no lo mete. Ah, ok, profe, si me hubieran dado la información de arriba, un monto para otros, entonces ahí sí. Ahí sí lo mete. Ahí sí lo mete. Profe, una pregunta. Esa última restricción que hizo, ¿cuál es el final? Es que no se ve en la hoja. 0,15. Ah, gracias. Es que decía entre un 12 y un 15%. Entre un 12 y un 15%. Profe, disculpe que dice una compañera que si le puede aceptar. Justo.
De los ejercicios que estaban planteados en el... Yo creo que este de vivienda nosotros lo habíamos hecho. De la aplicación en una industria de la vivienda. ¿Lo están viendo? Profe, sí se veía, pero la verdad no me acuerdo si lo vimos o no. Creo que no. Yo no me acuerdo. Yo creo que Creo la que sí. No, profesor, no lo vimos. No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios que estaban ahí. Solo hicimos el 1 y el 2, me parece, de eso. Sí, ¿verdad que sí? Creo que sí. Bueno, vamos a ver el ejercicio número 3. ¿Alguien que lo lea? Yo. Real Estate es propietario de 800 acres de terreno no urbanizado a orillas de un lago panorámico en el corazón de las montañas de Monteverde. En el pasado se aplicaban muy pocas regulaciones o ninguna a las nuevas urbanizaciones alrededor del lago. En la actualidad, las playas del lago están salpicadas de casas de vacacionistas. Debido a la carencia de servicios de aguas negras, se utilizan extensamente las fosas sépticas que se instalan en forma por demás inapropiada. A lo largo de los años, las filtraciones de las fosas sépticas han dado por resultado un grave problema de contaminación de agua. Para frenar una mayor degradación en la calidad del agua, los funcionarios de la municipalidad aprobaron reglamentos muy estrictos aplicables a todas las futuras urbanizaciones. 1. Solo se pueden construir viviendas familiares individuales, dobles y triples, y las viviendas de una sola familia deben sumar por lo menos 50% del total. Según el segundo punto, para limitar el número de fosas sépticas, se requieren lotes de una superficie mínima de 2, 3 y 4 acres para las viviendas familiares individuales, dobles y triples respectivamente. Punto 3. Se debe establecer áreas recreativas de 1 acre cada una en una porción de un área por cada 200 familias. Y el punto 4. Para preservar la rentabilidad del proyecto, que se desea que al menos 120 familias habiten entre condominios dobles o triples. El presidente de la empresa está estudiando la posibilidad de urbanizar los 800 acres del proyecto. La nueva urbanización incluirá viviendas familiares individuales, dobles y triples. Se calcula el 15% de la superficie. Se consumirá en abrir calles y las instalaciones para servicios públicos. La compañía calcula las utilidades netas por unidad habitacional en $10,000, $12,000 y $15,000 respectivamente. El costo de conectar el servicio de agua al área es proporcional al número de unidades construidas. Sin embargo, la municipalidad estipula que se debe cobrar un mínimo de $100,000 para que el proyecto sea económicamente factible. Además, la expansión del sistema de agua más allá de su capacidad actual está limitada a 200,000 galones al día durante los periodos pico. Los siguientes datos resumen el costo de conexión de servicio de agua, así como el consumo de agua suponiendo una familia promedio. Unidad habitacional, costo de servicio de agua en unidades en dólares, individual 1,000. Consumo de agua por unidad en galones por día, individual 400. Bueno, de la primera, el doble 1,200, triple 1,400, área recreativa 800. Y por unidad en galones por día, 400, 600, 840, 450. La compañía debe decidir el número de viviendas que va a construir junto con el número de áreas recreativas que satisfaga los reglamentos de la municipalidad. Plantea el problema para ser resuelto por medio de programación lineal. Eso ya son ejercicios más elaborados, ¿verdad? Mucho más elaborados, pero es bueno conocerlos, ¿verdad? Entonces, las variables, ahí tendríamos 4 variables. Tendríamos X1, X2, X3 y X4.
¿Qué significaría? Que nosotros vamos a construir habitaciones individuales, dobles y triples, pero que también vamos a tener una área recreativa. Área recreativa. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos 4. Aquí vamos a maximizar. Decía que nosotros podríamos obtener 10,000 de X1, 12,000 de X2, más 15,000 de X3. Que de la X4, que es la recreativa, no se va a ganar nada. Entonces no se pone, ¿verdad? Pero nosotros estamos sujetos a ciertas restricciones. La primera restricción que decía era que solo se pueden construir viviendas familiares individuales, dobles y triples, y las viviendas de una sola familia deben sumar por lo menos el 50% del total, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dice que solo se pueden construir viviendas familiares individuales, dobles o triples, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice que deben sumar por lo menos el 50% del total unifamiliar. El profe se fue. Profe, por un momento como que se salió, se cortó, Sí, se no sé, salió. pero no se le escuchó nada. No le escucho nada. Porque aquí veo que como que se fue. Pero ya ahorita ya se escucha normal. Sí, pero no se ve, ¿verdad? Parece que es Sí se ve, profe. un minutito porque hacer medio un... No sé. Es que se me salió del... Vamos a ver. ¿Lo están viendo ahora? Sí, profe. Ok. ¿Qué es lo que decía ahí? Que dice que solo se pueden construir viviendas familiares individuales, dobles y triples. Y las viviendas de una sola familia, o sea, las de una sola familia que son individuales, dice, y las viviendas de una sola familia deben sumar por lo menos el 50% del total. Entonces eso debe ser mayor o igual al lo que son las habitaciones. X1 debe ser mayor o igual a la combinación de habitaciones dobles o triples. Lo que eso generaría que nosotros podemos pasar esto al otro lado como negativos. Nosotros podríamos igualarlo a 0, y utilizamos mejor una ecuación, porque usted no puede compararlo con dos variables. Entonces lo que tendrían es que pasar a una sola ecuación, indistintamente que lo ponga negativo, pero que lo iguale a 0, ¿verdad? Entonces, esa era una de las primeras restricciones que tenía. Decía, solo se pueden construir viviendas familiares individuales, dobles y triples. Y las viviendas de una sola familia, o sea, las X1, deben sumar por lo menos el 50% del total de las otras, ¿verdad? De X1 y X2, ¿verdad? Que serían las habitaciones dobles y triples. Decía la otra, para limitar el número de fosas sépticas, se requieren los lotes de una superficie mínima de 2, 3 o 4 acres para la vivienda requerida, ¿verdad? Y decía que nosotros teníamos 800 acres de tierra, pero que el 15% iba a ser consumida para abrir calles. Entonces nosotros, en el espacio para construir, de lo que teníamos era 2 de X1, 3 de X2, más 4 de X3, y tendría 1 de X4. Y tenemos disponibles, eran 800, pero el 15% va a ser utilizada para abrir calles. Entonces, solamente el 85%
es lo que nosotros vamos a ocupar para poner el espacio para colocar las habitaciones. Por el otro lado, tenemos una tercera restricción que dice que se deben establecer áreas recreativas de 1 acre cada una en una proporción de una área por cada 200 familias. Entonces nosotros tendríamos áreas recreativas, 1 de X1, 2 de X2 y 3 de X2. Y esto debe ser menor o igual a 200, ¿verdad? Entonces, para que estos 200 que eran las 200 de áreas recreativas, pues yo lo puedo pasar a menos 200 menor o igual a 0. Entonces, utilizo esta restricción. Utilizo mejor esta restricción. ¿Por qué? Porque lo estoy ubicando en el área de X4, que era área recreativa. La 4 decía, para preservar la rentabilidad del proyecto, se desea que al menos 120 familias habiten en condominios dobles o triples. Entonces yo tengo otra restricción que es en condominios dobles o triples, que 2x2 más 3x2 debe ser al menos de mayor o igual a 120. Y teníamos 2 restricciones más que decía el costo del servicio de agua. El costo del servicio del agua. Nosotros teníamos el costo del servicio del agua, teníamos que eran 1000 de X1 más 1200 de X2 más 1400 de X3 más 800 de X4 y el costo máximo decía el problema que debería ser 100,000. O sea, costo mínimo 100,000. Y también teníamos el consumo de agua, que eran 400X1 más 600X2 más 840X3 más 450X4. Y eso, el costo era teníamos de agua, 200,000 galones. Entonces, tenemos menor o igual a 200,000 galones. A 200,000 galones. Y ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 variables, ¿verdad? Ok, entonces vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. Ok, no sé si están viendo el Excel. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Okay. Pues vamos a pasar lo mismo que hicimos allá, pero aquí. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Que una habitación sencilla me deja 10,000, una habitación doble 12,000, una habitación triple 15,000 y que aquí no tengo ganancia, ¿verdad? Okay. Que yo quería una ganancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos acá? Una suma producto, ¿verdad? Vamos a multiplicar esto. Por esto, ¿verdad? Ok. Y teníamos ahora las restricciones. Sería 0.5
Ujú. Menos punto 5. Menos punto 5. Ok, entonces, buscando los símbolos, ¿verdad? Tenía que ser mayor o igual a 0. Ok, teníamos el espacio para construir. Teníamos 0, 2, 3, 0. Hacer mayor o igual a 120. Teníamos acá. Las áreas recreativas. Tenemos 1, 2, 3, menos 200. Aquí sería menor o igual. Profesor, una consulta. ¿Sí? En X1, el espacio para construir, ahí sí era 0. El espacio para construir. Ajá, es que yo apunté que era 2. Ah, sí, perdón. El espacio para construir era 2, 3, perdón, 2, 3, 4 y 0, creo. y 1. Ajá. Y eran 680. Sí. El cobro teníamos que eran 1000, 1200, 1400 y 800. Tendría que ser como Mayor o mínimo igual. 100,000. Sí. El gasto de agua que teníamos 400, 600, 840 y 450. Y que eso tenía que ser menor o igual a 200,000. Y que habían condominios dobles y triples, ¿verdad? Condominios dobles y triples. En una proporción mayor o igual a 120. A 120. Ok, entonces, ¿qué es lo que teníamos para resolverlo aquí por Excel? Entonces, suma producto, entonces lo que decíamos, la cantidad que teníamos acá, que esa la íbamos a fijar y la multiplicábamos cada una de estas, ¿verdad? Okay. Y nos íbamos a poderla resolver.
Minutito, porque. Voy a resolverlo por Solver. Voy a entrar para poner Solver, que se me fue Solver. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Okay. Que tenía un archivo que se me había ido el solver. Ok, ahí en el solver, ustedes lo que hacen es ponérselo aquí. Ok, ¿cuál es la función objetivo? ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Que queremos maximizar eso. Ok, queremos maximizar combinando qué celdas o qué valores, la cantidad de cada uno de esos. Y después lo que hice fue, los que tengan mayor o igual, lo que hice fue agruparlo, compararlo, ¿verdad? Compararlo, lo que iba a ser el resultado, que fuera menor o igual o mayor o igual a los valores de la disponibilidad. Y con eso ella me iba a resolver el problema. Acá lo que me dicen es que deberían haber 249 habitaciones individuales, 60 dobles y 2 áreas comunes. Es lo que da el ejercicio, ¿verdad? Y ahí les puse los valores de las ecuaciones que, porque se conformaron en 0,5 en menos 0,05, porque ya lo habíamos hecho allá en el papel, ¿verdad? Y aquí están las holguras, o sea, que sobrantes para poder, digamos, igualar el sistema. Eso es un ejercicio sí ya un poquito más complejo, ¿verdad? Tienen un montón de cosas, ¿verdad? Tienen un montón de cositas. No creo que vengan tan difíciles, pero es para que ustedes también sepan cómo podrían venir los ejercicios, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio?
Profe, ¿este no lo podría plantear en el QM? Igual, también está igual. Nada más lo pone ahí, 0,05 menos 0,05, con 4 variables, ¿verdad? Mayor o igual a 0, igual, normal. Aquí era para que supieran que también lo pueden hacer en Excel, pero nada más es lo mismo, meten las variables estas, en cada una de estas variables, ¿sí? Ah, por supuesto que estos dos no, ¿verdad? Este no, solo este. Y lo planteamos. Vamos a hacer un último ejercicio de programación de horarios. Alguien que lo lea, lo están viendo ahí. Sí, profe, yo le ayudo. Una ciudad está estudiando la factibilidad de introducir un sistema de autobuses eléctricos de tránsito masivo que disminuya el problema del smog, reduciendo el número de vehículos que circulan en la ciudad. El estudio inicial busca la determinación del número mínimo de autobuses que puedan manejar las necesidades de transporte. Después de recopilar la información necesaria, el ingeniero de la ciudad observó que el número mínimo de autobuses fluctuaba según la hora del día. Al estudiar más a fondo los datos, fue evidente que era posible hacer una aproximación del número de autobuses mediante valores constantes sobre intervalos sucesivos de 4 horas cada uno. La siguiente figura resume los descubrimientos del ingeniero. Okay. Es que entonces aquí nosotros tenemos que, por ejemplo, dice que los buses, ¿verdad? Ahí los buses tienen intervalos constantes de 4 horas, pero que cada autobús podría operar solo 8 horas consecutivas al día. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá de 12 de medianoche a 4 de la mañana, tenemos 4 buses. De 4 de la mañana a 8 de la mañana hay 8 buses. De 8 a 12, 10 buses y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el planteamiento es, vamos a buscar la cantidad de buses que pueden estar en los diferentes horarios. Ve, por ejemplo, si yo pongo el horario de 12 a 4, el bus, digamos, trabajaría de 12 a 4. Pero como tienen 8 horas, entonces vendría del turno anterior, de 8 a medianoche, ¿ve? De 8 a medianoche, entonces sería 1. Entonces, de 12 a 4 de la mañana, ve que se simboliza con 1. Pero como son 8 horas de labor, entonces tiene que venir de 8 a 12 de medianoche, ¿verdad? Y entonces tenemos una cantidad disponible de 4. En los buses, de 4 a 8, si ustedes ven, de 4 a 8, entonces nosotros tenemos que hay 8 buses. Pero entonces, para que trabajen 8 horas, entonces el bus que está de 4 a 8, tuvo que haber trabajado también el turno anterior de 12 a 4. ¿Qué sucede con el turno de 8 a 12? De 8 a 12, que es este, como trabaja 8 horas, entonces trabaja las 8 horas anteriores. Las 8 horas anteriores. Y entonces tiene disponible 10 buses. En el caso de las 12 a las 4, hay 12 a 4 hay 7 buses. Disponibilidad hay 7 buses. Hay 7 buses. Pero como trabaja en el turno de 12 a 4, quiere decir que tuvo que haber trabajado el turno de 8 a 12 para que completar las 8 horas. En el turno de 4 a 8, que hay 12 buses, entonces tuvo que haber trabajado el turno anterior, que sería de 12 a 4 de la tarde. Y por ejemplo, el último, que es de 8 a 12, tiene que trabajar el turno en donde es de 12 a 4 de la mañana. Y tiene disponible 4 buses.
Eso es lo único que cambia. Acá la intención es que sean la cantidad de buses, ¿verdad? Digámoslo, tenemos disponibles eso, ¿verdad? Pero podrían ser mayores a esa cantidad de buses. Entonces, el planteamiento era únicamente para que sepan cómo se juega con un horario. Cómo se juega con un horario. Ve que siempre van a tener 8 horas. Van a tener 8 horas de funcionamiento. 4 de 12 a 4, pero va a tener 4 horas de 8 a 12 de la noche y así sucesivamente. Aquí tendrían 2 que serían las 8 horas. En los únicos que cambian es en los 2 últimos nada más. Acá tendrían las 8 horas de labor. Cada uno de ellos tendría 8 horas de labor. Es la única restricción, digamos, que le estaban poniendo de horario ahí. ¿Alguna pregunta de planteamiento? ¿Alguna pregunta de planteamiento? Ahora, la pregunta es, ¿la pueden hacer por QM? Sí, claro, la pueden hacer por QM. No hay ningún problema, exactamente igual. Recuerde que el ejercicio lo que planteaba era el número mínimo de autobuses, ¿verdad? El número mínimo. Quiere decir que de ahí en adelante, entonces tiene que ser mayor o igual. Mayor o igual. ¿Preguntas sobre eso? No. No, profe, prosiga.